Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos ven en todo el mundo. Les doy la bienvenida a este estudio que tenemos cada miércoles. Quiero invitarles, por favor, para que usted esté reflexionando con todo lo que estamos viendo nosotros y usted pueda compartir con otras personas si usted ve que Dios le está hablando a su corazón. Yo le animo a usted para que esto lo ministre a otros, lo comparta con otros. No porque hable yo, sino porque el Señor es el que está hablando a través de su palabra. Así de que lo invito a que entremos en esta preciosa noche en lo que Dios quiere para nosotros. Estamos viendo el antídoto, ¿sí? Para las emociones, el antídoto de Dios para las emociones dañadas. Receta para el estrés, del pastor Rick Warren. El Salmo 23:3 dice, Él confortará mi alma. ¿Sí? Entonces, dentro de este antídoto de Dios para las emociones dañadas, la receta para el estrés, la parte 3, vamos a continuar esta serie viendo algo muy importante. ¿Sí? Recuerde que nos hacíamos la pregunta anteriormente, ¿cómo hace él eso? ¿Sí? ¿Cómo él puede ayudarme en mis emociones dañadas? Y él lo hace cuando usted se lo permite. ¿Sí? Cuando usted le permite que haga 3 cambios en su vida. Ya vimos que en primer lugar tenemos que permitir que Dios quite mi culpa, eso lo vimos la otra semana, y también vimos la otra semana permitir que Dios alivie mi pena. Hoy vamos a ver la última parte de esta serie, permitir que Dios reemplace mis rencores. Escuche bien, permitir que Dios reemplace mis rencores. Y los rencores vienen de lo que otras personas me hacen. Yo me siento culpable de lo que les he hecho a los demás. Pero yo siento rencores de los que otros me han hecho. Quiero decirle que usted va a ser herido en la vida. ¿Sí? Ese es un hecho en la vida. La vida no siempre es justa. La gente lo va a lastimar algunas veces, intencionalmente y otras veces involuntariamente. De cualquier modo, esto duele. ¿Cómo usted maneja esos resentimientos de la vida? Va a determinar si usted es una persona amargada o una mejor persona. La diferencia entre una persona amargada o no, ¿sí? Soy yo el que tomo la decisión de ser amargado o no. Puedo escoger que la circunstancia me desbaste o me lleve a un nuevo camino. Me hará ser mejor o estar amargado. ¿Sí? ¿Qué hago con todas las heridas que tengo amontonadas? Toda la basura emocional que aún guardo con rencor. Y cuando esa gente viene a mi mente, simplemente a muchos de nosotros se nos aprieta el estómago. Déjeme preguntarle si usted es de esas personas que cuando ve a alguien dice, se me dañó el día. ¡Ay, me dolió el estómago! ¿Sí? No me lo nombres. No quiero ni verlo. No quiero ni oírlo. ¿Usted es de esas personas? ¿Qué hago para ello? Vaya conmigo, por favor, a Job, capítulo 5, versículo 2. Job, capítulo 5, versículo 2. Aunque allí va a aparecer en la pantalla, permítame leerlo. Dice Job, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Tremendo ese texto. ¿Sí? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué? El resentimiento nunca hiere, nunca va a herir a la otra persona. Solamente lo va a herir a usted. Las otras personas podrían estar totalmente inconscientes de lo que usted piensa de ellos. Solo lo va a herir a usted. Ellos tal vez ya han continuado con sus vidas, ¿sí? Han continuado con sus vidas y están totalmente inconscientes de que usted piensa en ellos. Ellos ya, hermano, han pasado esa brecha.
Algunos de ustedes han permitido que las personas de su pasado los sigan hiriendo ahora en este momento. Y eso es una tontería, perdónenme la expresión, ¿sí? Su pasado ya pasó. Ellos no podrán herirlo más o menos que usted, a que usted se mantenga, a menos que usted se mantenga repasando lo que esa persona le hizo en su mente, ¿sí? Cada vez que usted repase ese sentimiento, eso que le hizo esa persona lo va a herir de nuevo. Ellos incluso pueden ya estar muertos. Hay muchas personas que todavía dicen, se estará revolviendo en la tumba. Dicen de esa forma. Es porque todavía lastima lo que ese hombre, esa mujer les hizo algún día, ¿sí? Entonces, eso es una tontería. Usted no lo hiere con su resentimiento. Aferrarse a una herida solo lo va a lastimar a usted y a nadie más que usted, ¿sí? Lo que nos dice Job capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente, hermano y hermana. Job capítulo 18, versículo 4. Tú que te destrozas en tu furor, tú que te destrozas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿O serán removidas de su lugar las peñas? Tú que te destrozas en tu furor, en tu ira, en tu enojo, ¿sí? Déjame decirte que ese enojo solamente te está lastimando. Aquello que te hizo esa persona solo te está lastimando a ti. Pero surge una pregunta: ¿qué haces? ¿Qué hace usted con los rencores? ¿Guarda rencor a la gente que lo ha herido? Permítame leer Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, el verso 19. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: no os venguéis, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tremendo. Debido al pecado en este mundo, ¿sí?, la vida es injusta, completamente injusta. Dios nunca dijo que la vida iba a ser justa, ¿sí? Estamos en la tierra, no estamos en el cielo, donde la voluntad de Dios siempre se hace. Algunas veces gente inocente sufre, va a sufrir, y a veces las personas culpables y las malas van a prosperar, ¿sí? La justicia, tienes que entender que la justicia no siempre se ejerce en este mundo pecador. Pero Dios, escúchame bien, Dios un día es el que va a llamar a cuentas. Un día llamará Él a cuenta a los buenos y a los malos. Entonces establecerá los asuntos que no fueran establecidos aquí. Los crímenes, las injusticias, los prejuicios, el racismo, el sexismo, las violaciones, los asesinatos, las heridas, el abuso. Un día va a hacer cuentas. Mientras tanto, la Biblia dice, escúchame bien, mientras que sucede esto, la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Esto se lo va a comer a usted, perdóneme la expresión, se lo va a devorar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted a cambio? ¿Sí? Líbrese de toda amargura, ¿sí? ¿Cómo? Dice: perdonándoos los unos, ¿a quién? A los otros, como Cristo nos perdonó. ¿Amén? Como Cristo nos perdonó. Entonces, existe realmente un cielo y un infierno. Un día Dios hará cuentas. Mientras tanto dijo que nos libráramos de la amargura. ¿Cómo nos libramos de la amargura, hermano y hermana? Amigo y amiga, usted que nos está escuchando, usted que se está uniendo a esta transmisión, ¿cómo? Perdonándolos los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si Dios le ha perdonado, Dios espera que usted, hermano y hermana, perdone, ¿sí? Usted nunca tendrá que perdonar a otra persona más de lo que Dios lo ha perdonado a usted, ¿sí? Entonces, tenemos que entender algo. Usted que todavía le recuerda tal vez
digo, a su esposo, a su esposa, algo que hizo ya hace años, y usted ha sido cristiano de 20, 30 años y todavía le sigue recordando a ella, a él o al amigo o a la amiga sobre eso que hizo, usted tiene que perdonar, así como Cristo perdonó. Y no olvide que usted no va a perdonar más de lo que Dios le ha perdonado a usted o lo ha perdonado a usted, hermano. Así de que lo invito a ello. Una de las cosas más grandes que Martín Lutero dijo fue: la amargura es ciega. Si yo permito que usted me hiera, la amargura me va a cegar a mí. Me cegará a la verdad de todo lo que es bueno en el mundo, y todo lo que podré ver será que maldad, perversidad, perjudicial y pecado. Me cegará de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere aún tomar lo negativo, lo dañino, lo perjudicial y cambiarlo y usarlo para bien y hacerme una mejor persona a mí, una mejor persona a usted. Yo no puedo ver eso cuando estoy amargado. Usted nunca será sanado de su herida, sino hasta que acepte el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y entonces usted ofrecerá ese mismo perdón a otras personas. Es lo que va a suceder. ¿De qué se siente usted todavía culpable? Es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablar de culpa, algo está ya en su mente que lo persigue y le molesta. Escúcheme, todo el minimizar, el racionalizar, comprometerse y culparse a sí mismo, eso no va a funcionar. Jesucristo puede quitar esa culpa que nadie más puede. Él se especializa en nuevos principios. Es llamado a volver a nacer, ¿sí? Es el llamado a volver a nacer. Él puede hacer borrón y cuenta nueva. Esos son los talleres que estamos tomando en la iglesia con propósito, ¿sí? Borrón y cuenta nueva. No hay ninguna razón en el mundo para que usted continúe con esa culpa, ¿sí? Consciente cuando Él le ofrece ese perdón. Solo acéptelo. Deje de castigarse por el pasado. Deje de castigar a la otra persona por el pasado. Déjelo vivir. Déjela vivir, ¿sí? Usted no necesita, escúcheme bien, un libro de autoayuda. Usted necesita un pastor. Usted necesita un salvador. Solo un salvador puede perdonar su culpa. Entonces, ¿qué hay acerca de su pena? Si usted sosteniéndola y gimiéndola, ¿sí? Y gimiendo en lugar de estar de luto, ¿sigue usted de esa forma? Sosteniéndola y gimiendo y quejándose en lugar de estar de luto, en lugar de haberla entregado y haber recibido el perdón del Señor. ¿Está usted mirando lo que queda en un lugar, en lugar de lo que se perdió? ¿Está mirando lo que queda en lugar de lo que se perdió? ¿Está aprovechando usted lo que queda en lugar de lo que se perdió? ¿Está usted quitándole importancia? ¿Está usted orando? ¿Está usted dejando que la pena lo incapacite? Escuche, porque eso que es la pena y la amargura, lo incapacite, lo mantenga encerrado en una prisión. Usted mismo se puso en esa prisión, quiero decirle a usted. Usted mismo se colocó en esa prisión. Nadie cerró con llave la puerta. Usted cerró la puerta y usted le echó llave. Y usted es el que tiene que permitir que Dios sane esto y tire esa llave y usted pueda perdonar. Y entonces puede decir: Dios, sana mi pena, ¿sí? ¿Qué hay sobre los rencores? ¿Está usted aún permitiendo que las personas que le dijeron algo en el pasado continúen hiriéndola en el presente? ¿Hiriéndolo en el presente? Haga un alto, ¿sí? No los permita que lo sigan haciendo más. Es usted el que lo determina. Porque ellos no pueden herirlo. Esas palabras, eso que hicieron, no pueden herirlo sin su permiso. El pasado es pasado. Dele a Dios su pena, su culpa y sus rencores. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero compartir con ustedes, y voy a tomar del texto, este testimonio de una mujer que dice lo siguiente acerca de lo que sucedió en su vida. Dice ella: me gustaría compartir un poco sobre cómo Dios
ha restaurado mi alma y sanado mis emociones dañadas. Dios ha tomado algunos eventos dolorosos en mi vida y los ha convertido en una buena obra. Hoy realmente entiendo lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La clave en este versículo, todas, todo, mi culpa, mi pesar, en un momento casi me destruyeron. Dice ella que fue agobiada por ellos, por la culpa. Eran demasiado grandes para ella, confiesa ella. No podía esconderse de la vergüenza, entonces construyó su propia prisión. Ella dice que tenía rencor con Dios y, abro comillas, no es posible que yo pueda compartir con ustedes en un solo momento toda mi historia, pero quiero que usted entienda cómo el buscar el perdón de Dios y aceptar su curación ha cambiado mi vida y ha derribado la pared que yo misma había construido a mi alrededor. Y dice ella que por allá, en una clínica, una muchacha dio a luz un bebé. El bebé que nació era alcohólica, y esa era ella. Cuando mi madre natural salió del hospital, me llevó y me dejó alumbrar de la puerta de la enfermera que me había traído a luz al mundo. La enfermera me dio a una tía, y la tía y el tío me dieron con mi abuela. Desde el principio yo me sentía no amada y no deseada. Durante los siguientes 5 años de mi vida, yo fui abusada por muchos tíos borrachos y sus amigos, quienes me daban una moneda de $0.25, una barra de dulce en recompensa por sus abusos. Cuando tenía 5 años, fui seriamente lastimada por uno de esos tíos y fui llevada al hospital. La enfermera tuvo que reportar el incidente a los servicios sociales, y esto hizo que se iniciara en mi vida el sistema de cuidado adoptivo. Viví en 27 hogares diferentes, casas de grupo, salas juveniles. Cuando tenía 12 años me encontré con mi madre de nacimiento otra vez. Huí de la casa adoptiva donde estaba para irme con ella. Terminando con ella, una vez más fui abandonada en un cuarto de hotel sin nadie. Mi madre natural murió poco después de esto. Ella tenía 32 años. La falta de un ambiente estable al crecer produjo muchas penas, culpabilidad, rencores y miedos en mi vida. Uno de mis miedos más grandes que crecían cuando llegaba la noche, nunca saber lo que iba a pasar. Recuerdo que fingir que estaba acostada era más fácil que fingir enfrentarme con el dolor. El fingir se convirtió en parte de mi vida. Cuando el abuso aumentó, también lo hizo la culpa. Para cuando yo hice la escuela secundaria, yo era un desastre emocional. Dios verdaderamente tenía un plan para mí. Cuando me aproximaba a la graduación me di cuenta de que no tenía dónde ir. Mi tiempo acabaría en la casa de grupo donde estaba viviendo. Mi cama se necesitaría y la daría a un cliente que la pagaría. Aquí estaba donde realmente mi pena me atrapó. Yo no sabía qué hacer con mi vida, cómo aliviar mi dolor, así que decidí unirme al ejército. Yo no sabía qué hacer con mi vida, cómo aliviar mi dolor, así que decidí unirme al ejército, pero suspendí la prueba. Entonces intenté con la universidad, donde dice ella que la echaron a patadas. Pero un día en una vigilia, en una campaña evangelística, ella entregó su vida a Cristo. Entonces comprometió su vida a Jesús. En ese momento ella comprendió que tenía 2 decisiones que hacer: continuar viviendo con sus emociones dañadas el resto de su vida, ¿sí? Y ella escogió a Dios esa noche. Inmediatamente él comenzó
un proceso curativo en su vida, dice ella. La culpa que ella sentía crecer, tanto lo verdadero como lo falso, han sido quitadas por el perdón de Dios, ¿sí? Perdón de Dios y la gracia. Dios ha restaurado mi alegría a través de mis propios hijos, dice. Mi pena fue quitada a través de una oración que yo aprendí en esa recuperación. Dios le ha concedido la serenidad de aceptar las cosas que no podía cambiar ella por sus propios medios. El valor de cambiar las que sí puede y la sabiduría para entender, reemplazar sus rencores fue un poco más duro, ¿sí? Le llevó más tiempo. Trató con terapistas. Dice ella que le ayudaron algunas cosas, que los terapistas le ayudaron con algunas cosas que tenía en su cabeza, pero era el corazón de ella, ¿sí? En el cual tenía más problemas. Cuando realmente rindió su vida al Señor, el dolor en su corazón desapareció. Entonces dice ella que ya no tiene más dolor en su propio corazón. En su lugar yo tengo al Señor, dice ella. Ahí, quien nunca la dejará sola y nunca la desamparará. Eso dice ella acerca de su testimonio. Y entonces lo más hermoso es que ella tiene un versículo clave que es Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi futuro está en el Señor. Qué bonito testimonio. Jesucristo quiere, escúchame bien, quiere sanar tus emociones dañadas. Él restaurará su alma, pero solamente si tú se los permites. Si tú le permites a Él esto. El Salmo 42, el salmista ora de esta forma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué está mi alma abatida? ¿Tiene usted un alma abatida? David está usando términos que cada pastor entendería cuando él habla acerca de estar abatido, ¿sí? Recuerde que él era un pastor de ovejas y él está hablando, diciendo que mi alma está ¿qué? Abatida, ¿sí? Y es interesante, permítame posarlo de esta forma, como lo dice Rick Warren, ¿sí? Dice: las ovejas están hechas de manera que si ellas caen sobre uno de sus lados, ¿sí? Y luego sobre sus espaldas, con sus patas engarrotadas en el aire, ellas no van a poder salir de esta posición por sí mismas. Ellas van a estar desvalidas para ponerse de nuevo sobre sus cuatro patas. A la posición se le llama una oveja abatida. Para estas ovejas es espantoso cuando una oveja se cae de lado y luego de su espalda, ¿sí? Porque la oveja empieza a dar patadas y se revuelca en el aire y empieza a balar, baja, ¿sí? Y empieza a clamar. Sabe que en esa posición estando, ella está expuesta al ataque. Cualquier animal puede venir y atacarla y ella estaría totalmente desvalida, ¿sí? Es una condición muy seria. Cuando las ovejas están acostadas sobre sus espaldas, escuche bien, el gas comienza a acumularse en sus estómagos, ¿sí? Si se les endurece el estómago y les impide que pase el aire, empieza a sofocarla en cuestión de horas. Y no solo eso, sus patas se entumen en esa posición. En un día caluroso, una oveja en esta posición, una oveja abatida, puede morir en cuestión de horas. Ellas no pueden hacer nada al respecto. Ellas necesitan un pastor que restaure sus vidas. Así como usted y yo necesitamos que Él nos cure esas heridas, ¿sí? Necesitamos un pastor que sane nuestras almas. Cuando un pastor restaura una oveja abatida, ¿sí? Esto no sucede inmediatamente.
toma tiempo restaurar una oveja abatida, ¿sí? Primero, un pastor va a venir a la oveja, y permítame volver al ejemplo, que está acostada sobre su espalda, con sus patas engarrotadas, derechas al aire, ¿sí? Lo primero que hace el pastor es darle amorosamente, escuche bien, darle amorosamente un masaje en sus 4 patas, con la intención de que la circulación vuelva. Entonces, el pastor empieza a hablar a su oveja en un tono tranquilizante. Estoy hablando literalmente de un pastor hacia su oveja, ¿sí? En tono tranquilizante. Y el pastor le empieza a decir, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Entonces, suavemente voltea a la oveja, ¿sí? Voltea a la oveja, coloca su mano bajo la barriga, ¿sí? De esta manera, empieza a hacerle masajes y empieza a levantarla porque no puede estar de pie por sí misma, por sus patas tambaleantes, ¿sí? Él alzará la oveja, el pastor alzará la oveja y nuevamente comenzará, ¿sí? A tener hasta que ella tenga un poco de estabilidad. Cuando el pastor comprende y puede sentir que la oveja puede estar parada en sus propias patas, que ya tiene equilibrio, entonces el pastor amorosa y suavemente deja que la oveja se vaya. Escuche bien. A mí me pareció cuando leía esto un cuadro tan hermoso, y es un cuadro tan hermoso de lo que Dios quiere hacer por usted, ¿sí? Cuando usted está sobre su espalda revolcándose alrededor y la pena y la culpa y los rencores la están o lo están agobiando, usted piensa que va a morir en esa posición. Usted dice, voy a morir de la rabia, no puedo controlar esto. Tal vez usted se refiere a en estos términos, ¿sí? El Señor es su pastor. Él viene amorosamente y con palabras tranquilizantes extiende sus manos, como un día me las extendió a mí y se las extiende a usted. En este momento les está recordando, hermanos, y empieza a levantar su pequeño cordero, ¿sí? Lo coloca derecho hasta que él pueda sostenerse sobre sus pies y lo carga hasta que ya recuperó su estabilidad. Jesucristo quiere restaurar su alma. Si usted ha abatido, ¿sí? Si usted está abatido por alguna razón, Él es el único que puede ayudarlo a ponerse de nuevo en pie. Cuando restaura sus cosas, ¿sí? Cuando usted restaura sus cosas, lo que usted tenga, ¿sí? Sea la casa, sea pintar la bicicleta, no sé, el sonido, la grabadora, en fin, ¿sí? O cuando usted está, cualquier instrumento que usted pueda reparar, usted lo puede hacer. Pero solo Dios puede restaurar, ¿qué? Nuestra alma. Por eso el Salmo 23:3 dice, confortará, ¿qué? Mi alma. Vaya paso a paso. Permita que Dios restaure su alma. Y el pastor Rick también recibió otra carta de un hombre bien interesante. Y dice aquí, en este testimonio, dice que hace un tiempo pasado era una persona herida y entró a una de las iglesias, a una iglesia, y cuando entró a esa iglesia él se sentía incómodo, se sentía como raro, pero su corazón y su espíritu estaban tan aplastados como un resultado de lo que había sucedido, un divorcio. Por cierto, permítame hacer un paréntesis aquí, hay muchas parejas que han peleado en este momento, tal vez han pensado en divorciarse y irse de la casa. No permita, hermano, que eso suceda. Permita que Él conforte su alma en esa situación que usted está viviendo con su pareja y Él le va a confortar su alma y lo va a poner de pie de nuevo. Amén. Entonces, permítame, retomo de nuevo. Él decía que él estaba separado y hacía 15 años y entonces él compartió allí en la iglesia y empezó a vivir una vida allí. Y es muy interesante que él empezó a escuchar una canción cuando entró a esta iglesia, y del momento en que empezó a escuchar esa canción,
¿sí? El Señor empezó a ministrarlo, ¿sí? Empezó a ministrarlo y él empezó a recibir una sanidad. Y antes de que terminara esa primera canción, él había recibido una paz del Señor. El Señor lo había sanado cuando entró a una iglesia, porque alguien lo saludó, porque alguien le brindó un pañuelo porque estaba llorando, porque nadie lo señaló ni nadie lo estaba mirando y cuestionando, diciendo tal vez este es un pecador. No, todo el mundo estaba adorando en ese momento. Déjeme decirle que este hombre llegó con miedos, con dudas y con una herida que pensó que no se podía reparar, pero el Señor lo sanó. Así como Dios quiere sanar esa herida que usted tiene en su corazón sobre lo que le han hecho, tal vez, perdón la redundancia, su esposa o su esposo. Ese pasado tiene que estar allá enterrado. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener: confianza en la gracia y en la victoria que Dios dio para nosotros. Jesucristo quiere sanar tu alma, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a hacer? Solamente lo que tú tienes que hacer es permitirle. Hermanos, perdónenme, pero muchas veces la gente dice, es que el Señor, le estoy pidiendo a Dios que me ayude. No, es que no depende de Dios, depende de ti si tú le permites que Él haga lo que Él quiere hacer, ¿sí? Esto depende no de Dios, sino de ti. Si tú dispusieras mi corazón, no, usted es el que tiene que disponer el corazón, ¿sí? Si usted tiende sus manos, si usted entra en un lugar allí y empieza a clamar al Señor y empieza a decirle, Señor, gracias, ayúdame a perdonar por esto que me han hecho, y yo empiezo a herir, yo empiezo a recordar, pero quiero hoy, en esta noche, quiero entregártelo a ti. Usted lo puede hacer. Es más, usted es responsable en hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces, quiero en esta noche terminar con un texto maravilloso. ¿Sí? Un texto precioso que el Señor nos regala en su palabra, como todo lo que hace el Señor, y está en Job capítulo 11 versículo 3. Permítame leerlo, por favor. Job capítulo 11 versículo 3. Dice la palabra del Señor. Escuche bien lo que dice el Señor en su palabra. Vaya por favor allí a la Biblia. Sí, permítame, cambio las gafas. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 11, 13 al 16. Escucha bien. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero las apartas de ti y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué tremenda palabra. Eso hace el Señor cuando yo decido aceptar, permitir que Él sane, ¿sí? Que Él restaure esas heridas. Recuerda, amigo, amiga, hermano y hermana, tú que nos estás siguiendo, yo te invito para que tú tengas en cuenta esto. Solamente Dios lo va a hacer si tú le permites que, primero, permitir que Dios quite la culpa, permitir que Dios alivie tu pena y permitir que Dios reemplace mis rencores, ¿sí? Recuerda, ¿cómo lo haces? Él lo hace cuando usted le permite hacer estos 3 cambios en su vida. Yo le animo en el nombre del Señor que usted le permita que Él haga esos cambios. Mire, si usted puede orar, usted puede leer la palabra, usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer muchas cosas que parezcan religiosas, pero si usted no perdona al Señor, usted no perdona a ese señor, a esa señora que le hizo daño,
el Señor no lo va a perdonar a usted. Y entonces toda la amargura estará en su corazón y eso pesará sobre usted. Entonces usted va a llevar una vida religiosa y usted va a ser la persona más amargada en la vida. Así de que yo la invito para que permita que Dios continúe sanando su corazón. Es mi oración que el Señor continúe haciendo lo que usted permita que Él haga. Así de que la invito para que comparta hasta aquí este mensaje con aquellos seres que usted ama y los que creen que pueden ser bendecidos con esta palabra. Los animo. Así de que Dios mediante nos veremos el próximo domingo en la Santa Cena, ¿sí? Así de que no olvide por favor conectarse, estar con la mesa, con su pan y su vino, su jugo de uva, para que comparta con nosotros la Santa Cena que será compartida por el pastor Mario Gaviria desde la iglesia Betania. Así de que nos conectaremos, recuerde, a las 11 de la mañana. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Señor, gracias en esta noche. Te doy por aquellos hermanos, amigos y amigas, y especialmente por Yelisa, Señor, que pide oración por la situación que están atravesando su familia. Oramos pidiendo que tu bendición, por favor, esté sobre ellos. Por todos aquellos que están pidiendo oración, quiero colocarlas en tus manos, Señor, pidiéndote a ti que tomes el control de todo ello, ya que ellos han pedido que oremos por ellos. Es porque están decididos a entregártelos a ti. Oramos para que tú tomes el control, Señor, de sus vidas y que tú seas el glorificado. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, bendiciones.